Bueno, hace días que estoy queriendo hacer este video, me viene el tema dando vueltas a la cabeza, y no es un tema tan polémico tampoco, pero me parece que es importante, por lo menos en lo que a mí me toca, y creo que de eso se trata. Hace unas semanas estaba ayudando a un alumno y le estaba costando esta cuestión de tener que ponerse a estudiar muchas materias al mismo tiempo. No tenía como el hábito del estudio, tenía muchos temas de base que no, en los que hacía agua, entonces le estaba costando mucho. Tratando de ayudarlo, digo, bueno, a ver, ¿cómo te pones a estudiar vos? ¿Cómo estudias? Cri, cri. O sea, como, por ejemplo, tenés que estudiar, qué sé yo, historia. ¿Cómo haces? Y estudio. Me siento y leo. Oh my God. Y las alarmas en mi cabeza. Y digo, claro, ese es tu problema. No sabes estudiar. Y me hace cara así como, y no es tu culpa. Y ahí se queda. ¿Cómo que no es mi culpa? Y sí, no es tu culpa. Digo, porque a estudiar se aprende. O el ser humano estudia desde que el mundo es mundo, ¿no? Hay algo del conocimiento intelectual que se va construyendo, que no es así que sucede y ya está. Puede haber gente que tenga como el amor por el estudio, por los libros y por el conocimiento y que tenga como esta cosa innata de, bueno, de querer buscar, pero seamos sinceros. Son muchas las razones por las cuales a un alumno le puede ir mal en la escuela. Muchísimas. Pero esta, la de saber estudiar, está muy infravalorada. Es tremendamente importante, porque es transversal y no tiene que ver solo con conocer la materia de estudio, sino es con conocerte vos mismo, para entender cómo te sirve a vos estudiar. Y esto es un trabajo de mucho tiempo. Y esto es algo que tenemos que enseñarle a los pibes. Enseñarles que lleva tiempo, que es un proceso, que hay que equivocarse, que hay que probar, y que no es clic y sucede, ¿no? Y acá entro en estas primeras cosas. Okay. Las cosas que escuchamos, por ejemplo. Los pibes de hoy en día no quieren estudiar, están todo el día tiqui tiqui con el celular, solamente están con la computadora, están todos idiotizados. Bueno, puede ser que en algún caso sí, o en muchos casos sí. Convengamos que los adultos también estamos bastante idiotizados con los celulares. O sea, no es un problema solo de los pibes. El tema es que nosotros los adultos ya pasamos por la adolescencia y muchos de nosotros pasamos por la adolescencia sin los celulares. Entonces notamos esa diferencia. Ah, yo cuando era adolescente no estaba idiotizado como vos, sí, pero ahora vos estás igual de idiotizado que tu hijo o que tu alumno. Ellos están aprendiendo. Entonces, no es lo mismo aprender en una época con celulares, con internet, con redes sociales, con plataformas de streaming. En la época cuando estudiaba mi mamá, sentarse a leer, qué sé yo, un libro era un planazo, porque era como ver la tele, era entrar en una historia de fantasía. Y obviamente eso te requería, leer solamente te requiere todo un trabajo mental, en algún punto más intenso que sentar también en una película. Pero no tiene por qué ser. Porque si yo estoy leyendo y leo, pero en realidad no estoy entendiendo lo que estoy leyendo, es como estar sentado mirando así la pantalla y pasan las imágenes y tampoco estoy recibiendo nada. Y esto es lo que les pasa a muchos chicos. Me ha pasado a mí, me pasa a mí. Esto de estar leyendo y decir, para, hace media página que no estoy entendiendo nada y tener que volver para atrás. Pero esta conciencia se entrena. Y acá viene la cuestión. El darte cuenta que no sabes. Es el primer paso. El saber que no sabes es el primer paso para entender, para saber y para... Y no le puedes echar la culpa a alguien de no saber algo.
porque no lo sabe. Entonces no le podemos echar la culpa a los pibes de que no saben estudiar, ¿no? No ven que hay otra manera. No es que no lo hacen porque no quieren. Para ellos no existe otra forma, porque nadie les mostró otra forma. Algunos tal vez sí la hayan visto por otros lados, algunos han tenido la suerte de tener profesores copados que sí han enseñado esas cosas. Pero bueno, no sucede siempre. Segunda cosa, vemos que hace 2 años atrás, estos chicos que hoy en día, por ejemplo, están a mitad de la primaria o a mitad de la secundaria, estuvieron un año encerrados haciendo la escuela a los tropezones como pudieron, en el mejor de los casos de manera virtual. Muchos de estos chicos pasaron de primaria a secundaria en año de pandemia. Y ahora, 2 años después, las escuelas, obviamente con las exigencias que vienen de un montón de lugares, les empieza a exigir a los pibes, bueno, vos ya estás en tercer año, tendrías que saber todo esto. Te preparás porque lo que vieron en primero nunca lo entendió, es más que nada más ni lo escuchó. Entonces, tienen como un montón de lagunas, en donde hay cosas que no tienen ni idea. Y lo peor es que no saben que no tienen ni idea. No pueden preguntar, ¿cómo es esto? No lo entiendo. Si ni siquiera saben que eso existe. En pandemia, por ejemplo, y en no pandemia también, es que las familias están ausentes. La familia no ayuda. Es verdad, en muchos casos la familia no ayuda por distintas razones. Y acá está. Los padres tendrán que contener, educar, cada uno en la familia, lo suyo, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la escuela, en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento que se imparte en la escuela, no tienen por qué saber cómo hacerlo. La mamá que tuvo que sentarse, o el papá que tuvo que sentarse con los nenes a hacer la tarea en pandemia, se agarraba de acá, ¿cómo le explico cómo se hace? No tienen por qué saber cómo explicarlo. Ni siquiera tienen por qué saberlo, el contenido en sí. Pero vos podés saber el contenido y no necesariamente saber explicarlo. Entonces tampoco le podemos echar la culpa. Y esto me pasó también, de decirle a mamá, a una mamá muy angustiada que me dice, yo no sé cómo ayudarlo, no sé cómo explicarle. Y digo, no tenés por qué saber. Y la cara con la que me miró, como de, y, hasta, y después que se transformó como en alivio. Sí, no tenés por qué saberlo, porque para eso estamos los docentes. Que los docentes también en pandemia estábamos en todo un tema, porque también la pandemia nos vino a todos del sopetón, y muchos no teníamos ni idea de cómo hacer la virtualidad, y que las escuelas tampoco nos daban las herramientas, y nosotros también estábamos en pandemia. O sea, cada uno hace lo que puede. Pero si queremos cambiar un poco esta situación, cada uno tiene una responsabilidad. Y es momento, me parece, de que cada uno empiece como a mirarse un poquito, y a decir, bueno, ¿qué me toca a mí? Entonces, los padres no tienen por qué saber cómo, los alumnos no tienen por qué saber cómo, los docentes sí, y ese es nuestro desafío, en medio de un sistema que muchas veces no ayuda, estamos todos de acuerdo. Ahora, si enseñar es comunicar entre tantas definiciones que hay, ¿no? O sea, yo me tengo, como docente, tengo que pensar, bueno, a ver, ¿cómo le comunico esto al alumno? ¿Cómo hago que lo entienda? ¿Cómo hago que ese mensaje llegue? Porque si yo simplemente hablo, bueno, yo la clase la di, ustedes me escucharon. Bueno, sí, puede ser, no te digo que no, me ha pasado. Ahora, ¿qué escuchaban? Porque si vos estás hablando por una terminología que no te entienden, estás hablando en chino. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que es la del laberinto. El aprendizaje tiene que ver como con un laberinto. Estamos como en un laberinto, ¿no? Si querés podés pensar en la alegoría de la caverna, si quisiera, y me pongo filosófica, pero digo, uno está metido como en ese laberinto. Pero el laberinto es personal, porque las trabas que yo tenga
en mi propio aprendizaje no son las mismas que tiene otro. Mis desafíos, mis dificultades, o mis virtudes, mis dones, mis beneficios. Entonces, mi rol como docente es desde afuera del laberinto, decirle al alumno, guiarlo, anda por acá, anda por allá, retrocede, espera un poco, seguí. Ahora, si yo no sé dónde está el alumno, ¿cómo corchos hago para decirle para dónde tiene que ir? Porque yo desde afuera puedo ver y decir, tenés que ir hacia adelante. Pero ¿qué está viendo el alumno? Tengo que tomarme el trabajo de, por un instante, tratar de ver lo que el alumno está viendo. Y acá entra la empatía, señores, de ponerme en sus zapatos. Y ver que si el alumno está mirando hacia adelante y lo que ve es una pared, no le puedo seguir diciendo, anda para adelante, porque se la va a dar contra la pared una y otra vez. Tendré que ver, de decirle, ¿por qué no girás un poquito hacia la derecha y mirás hacia allá? Ahora avanza. Y ahí va a encontrar el camino. Ahora, esto de la empatía, yo entiendo que una cosa es en un 1 a 1 y otra cosa es en un curso con más de 35 pibes. Lo sé, lo sé. Por eso digo que tampoco quiero, no digo, no estoy echando culpas. Hay una tarea que tenemos los docentes, que es esa, que es ir a buscar, a ver en dónde están las famosas ideas previas, para saber en qué lenguaje les hablo. Y si el pibe está en tercer año y hay cosas que son de primaria, que no las sabe, y capaz no tengo el tiempo institucional, si se quiere, para enseñar esas cosas, porque a mí me están exigiendo como docente que tengo que cumplir con otros contenidos. Por lo menos, hacerlos conscientes a los alumnos de que eso es lo que les está faltando. Entonces, chicos, para entender esto, primero tienen que saber esto y esto. Ocúpense, digo, vean cómo, busquen en internet. Si tienen dudas me preguntan, pero tienen que entender esto antes de poder entender esto. Hay un proceso que hay que seguir, y los pibes muchas veces no lo saben. Así como los pibes muchas veces no saben que no es lo mismo esto, estudiar historia, que estudiar matemática. Que para ciertas cosas te puede servir un resumen y que para otras cosas te sirve más hacer ejercicios. Y que para ciertas cosas necesitas más memoria y para otras cosas necesitas más razonamiento, más lógica, más entender cómo funciona. Y para algunas cosas necesitas todo eso junto. Ahora, ¿qué es lo que a vos te cuesta más? ¿Qué es lo que a vos te cuesta menos? ¿Sirve? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? No hay fórmulas, no hay recetas, no somos todos iguales. O sea, un alumno que no sabe estudiar es como una caja de herramientas que está cerrada con llave. ¿Para qué me sirve? Necesito clavar algo, necesito cortar algo, lo tengo todo adentro, pero está cerrada con llave. Porque el alumno no sabe qué es lo que hay adentro. Ni siquiera puede decir, che, necesito la llave para abrir esto porque acá adentro tengo un serrucho. No, ni siquiera sabe lo que hay adentro. Entonces es nuestra labor como docentes, dar la llave, abrir y mostrarle. Mira, esto te sirve para tal cosa y se usa así. Esto te sirve para tal otra y se usa así. Próbalo, a ver, úsalo, fíjate. Y de nuevo, entiendo que en la escuela, esto a veces, la escuela no te da el espacio ni el tiempo para hacer. Pero habría que ir viendo cómo, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, aunque sea escucharlos a los pibes, aunque sea preguntarles, chicos, ¿ustedes cómo estudian? ¿Qué es lo que hacen? Y los papás también, si quieren acompañarlos. ¿Cómo haces para estudiar? Tal vez pensemos los adultos, ¿qué nos pasaba a nosotros cuando éramos adolescentes? Obviamente no es la misma época, no nos pasan las mismas cosas, pero en otras cosas hay cosas que sí. O sea, es fácil echarle la culpa solamente a los pibes. Ah, los pibes no estudian, no saben, no quieren. Es fácil, pero no es solo culpa de ellos. Bueno, cada uno tiene su responsabilidad, ustedes también, ¿no? Los estudiantes no se hagan los giles, ¿no? Esto es un poco de cada uno, porque los docentes podemos ponerla mejor, pero si ustedes también no ponen un poco, y no funciona.
porque los docentes también somos seres humanos. Y de nuevo entra la empatía. Hay algo de lo humano, chicos, chiques, que empieza a suceder. De ver que el profe, ese que está ahí, o la profe, también es un ser humano. Y también le pasan cosas. Los profesores también, ver que estos alumnos que tenemos adelante también son seres humanos a los que les pasan cosas. También ver a los papás, a los padres, a las madres, a las familias, que andan a saber por qué situaciones están pasando. A los chicos, a sus propios padres. ¿Qué esfuerzos están haciendo tus viejos para mandarte a la escuela? A los padres, ¿qué le está pasando a mi hijo, a mi hija? Entonces, empecemos como a empatizar un poquito más. Eso es lo que pienso, no sé, es una reflexión que hago. Decirle a los pibes que capaz están viendo este video, a los que se han llevado un montón de materias y que te dicen, porque sos un vago, porque vos no haces nada, porque estás todo el día así, bla, bla, bla. No es solo tu culpa, pero sí es tu responsabilidad revertir esa situación si querés. Y que aprender de verdad está buenísimo, porque lo que aprendes de verdad es tuyo y nadie te lo puede sacar. Es parte de tu persona, es parte de quien sos. Después vos decidirás si lo usas o no, pero ya es tuyo. Y eso no te lo puede quitar nadie. Es como que la escuela, e internet si querés también, pero en este caso la escuela, te está brindando un gran tesoro y está en vos tomarlo y apropiártelo o dejarlo ahí. Vos verás, ahora, para saber qué cosas sí querés tomar y qué cosas querés descartar, las tenés que conocer. Porque si no las conoces, estarías capaz tirando oro y agarrándote una bolsa de basura. Tenés que conocer qué es cada cosa para saber qué es lo valioso para vos y qué es lo que no. Y de eso se trata la escuela, de darnos a conocer, para que después podamos ejercer nuestra libertad en serio. Entonces, no te quites ese derecho, el derecho que tenés a educarte como vos quieras, pero educarte. Si alguien mira este video y si quieren que haga un video con pequeños tips sobre cómo sentarse a estudiar distintas materias, puedo compartirles cosas que he probado y me han servido, cosas que probé y no me sirvieron, pero capaz les sirve a ustedes, cosas que he escuchado de otras personas, que he visto que a otros les sirve, porque me parece que esto sería que compartamos entre todos en esta red de conocimiento para que vayamos para adelante. Besitos.